Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Israel en los tiempos de Jesús. Vamos a ver primero el contexto geográfico, algunos elementos socioeconómicos y después vamos a referirnos específicamente a la cultura, la sociedad, la religión en el tiempo de Jesús. Primero vamos a ver un poco el contexto geográfico. Esta es, digamos, la división de la región en aquel momento. Vamos a tener muchos nombres, ¿no? De estos que ya conocemos este, porque lo hemos escuchado en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la que más nos va a interesar? Bueno, nos van a interesar varias ciudades, sobre todo aquellas donde Jesús tuvo alguna acción específica. Efectivamente, la más importante de ellas es Jerusalén, que es el centro, digamos, político, social, económico que vamos a analizar, ¿no? Que es el centro del espíritu, no el alma de toda la región. Ahora tenemos otras regiones que también vamos a escuchar mucho en la Sagrada Escritura y lo vamos a escuchar y lo vamos a seguir, que es la Galilea. Toda la región de Galilea, toda esta región, pero sobre todo vamos a lo que nos interesa es todas estas poblaciones que están al lado del lago de Tiberíades, que van a ser muy mencionadas a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Si se dan cuenta, aquí tenemos la sirofenicia. ¿Se acuerdan que hay un capítulo donde se encuentra con una mujer sirofenicia, que ya es pagana, ya no pertenece al pueblo de Israel, pero para llegar de la Galilea a la Judea tenemos que atravesar Samaria, que es toda esta parte, ¿sí? Muy bien. Entonces, como se podrán dar cuenta, podemos ver aquí ya, tener una idea, ¿no? En imagen de los desplazamientos de Jesús, como iba y venía, ¿no? De Jerusalén a la Galilea, como estaba en la Galilea y luego tenía, ¿no? Que regresar a Jerusalén, iba, bajaba para ciertas fiestas, volvía a subir y este tipo de traslados. Esto representa, por supuesto, no eran una caminata de un minuto, ¿verdad? Eran varios días. Los desplazamientos no sabríamos cómo los harían, seguramente caminando. Digo, no había muchas opciones. Y digamos que este mapa nos va a presentar entonces una idea más clara del campo de acción de Jesús en aquellos primeros años de nuestra, ¿no? de nuestra era. Vamos a ver un poco el contexto político. Ya sabemos que ellos están dominados por el Imperio Romano, pero y que son solamente una provincia. Después vamos a verlo con más detalle. Son solamente una provincia, digamos, ahí medio perdida en medio de todo el imperio. ¿Es importante la Palestina? Sí, pero no es tan importante. O sea, tiene, ¿no?, cierta importancia, pero tampoco es que sea tan fundamental. Lo importante aquí es que Jesús va a nacer en una era que es la era donde el imperio romano ya se había extendido, dominaba el mundo conocido, bueno, conocido por ellos, tenía relaciones, ¿no?, más o menos armónicas con los vecinos y entonces instaura una especie de paz. No quiere decir que no haya luchas, no quiere decir que no se necesiten guarniciones, sino que a diferencia de otros momentos de la expansión del imperio, no había una guerra importante, digamos, en marcha. Sin embargo, para poder articular el imperio, los romanos no imponían ni su religión, ni imponían tampoco localmente una administración, o sea, conservaban las costumbres, la administración y la religión local siempre y cuando no atentara contra las instituciones romanas. O sea, poco a poco les iban enseñando a estas regiones sus modos de ser, de existir, de vivir, su derecho, la institución como el Senado, etcétera. Esto es muy importante para entender el tipo de imperio que los romanos instauraron. En ese sentido, la Judea, este, como saben, los primeros contactos entre Roma y los judíos datan en el siglo XI antes de Cristo, en consecuencia de un juego político, digamos, muy complejo, donde poco a poco los emperadores romanos y los mismos generales romanos se van extendiendo hacia esas zonas del Mediterráneo para poder controlar rutas comerciales y se van enfrentando también con los
reinos orientales que antes eran dominadores de toda esa área. Roma no va a intervenir directamente en el oriente, sino en realidad hasta el siglo I antes de Cristo. ¿Por qué? Porque los reyes de Asia comienzan una política expansionista que va a amenazar al Imperio Romano. Y entonces los romanos van a contestar, digamos, ocupando un mayor espacio de esa región y derrotando a los reyes locales, imponiendo también un poco una estructura, una superestructura, ¿no? Que va a cobijar a todas estas regiones. En el año 66 se le concede, por ejemplo, a Pompeyo poderes extraordinarios para combatir, ¿no?, a los soberanos de Asia y a sus aliados que estaban amenazando Roma. Pompeyo sigue las directrices del Senado, pero se aprovecha de la descomposición, digamos, en que había caído la sociedad para poder ir anexionando territorios y provincias e ir así dominando realmente las rutas comerciales, pero también la producción de unos insumos que para ellos eran muy importantes. Entonces, la estrategia en realidad era muy sencilla. Para proteger las posesiones romanas en Asia Menor y en Siria contra los partos, Roma vasalla más o menos toda la periferia de esas regiones, ¿no? Desde Armenia, la Judea, pequeños principados árabes, y este proyecto se va a ir explicando, no, explica igualmente que Roma va a empezar a dar varios decretos favoreciendo a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban en una zona geopolíticamente muy estratégica, pero también tenían una presencia en la capital del imperio y en otros lugares. Ahorita vamos a ver un poco cuál era la relación, digamos, social que tenía el pueblo judío con la administración romana y con los pueblos del imperio romano. Ahora, algunos de los líderes judíos, no quiere decir que fueran judíos necesariamente, pero algunos de los gobernantes de la Judea actuaron en favor de los romanos o de algunos generales romanos, los cuales también se van a ver justamente recompensados por esa participación. Más adelante vemos cómo, para anexionarse a Palestina propiamente dicha, los romanos van a reconocer la autoridad del sumo sacerdote sobre los judíos de la diáspora. ¿Por qué? Porque los romanos no eran tontos. No querían meterse en un pleito que además, como era por cuestiones religiosas, que tenían un gran poder social, entonces los iban a meter en una dinámica de mucho desgaste. De hecho, los romanos van a proteger la preeminencia de Jerusalén, ¿no?, desde el templo, digamos, de Jerusalén, sobre el gobierno de todos los judíos a lo largo y ancho del imperio, sin importar realmente del Sanedrín, sin importar, o sea, no solo de la Judea, digamos, ¿no?, sino de todo el imperio. Y a la par que el sumo sacerdote, el Sanedrín y todas estas conexiones mantenían controlados a los judíos dentro del espacio romano, o sea, los mantenían, ¿no?, obedientes, digamos, al imperio o bien asimilados a él, sin mezclarse con él. También es cierto que los mismos romanos van a favorecer reyes espurios, digamos, en la región, para evitar también hacer como una política de contrapesos. O sea, había como tres poderes, lo vamos a ver después, tres poderes importantes. Por una parte los romanos, por otra parte los reyes locales y por otra parte los sumos sacerdotes y el templo, ¿no?, todo lo que está alrededor del templo. Cuando veamos ¿cómo se llama? Las cuestiones fiscales, vamos a ver que, por ejemplo, gracias a la protección del Imperio Romano, el templo pudo cobrar un impuesto que era para todos los judíos, para la construcción y mantenimiento del templo, que se llamaba didracma. Y entonces esta moneda era una moneda especial, todo se colectaba a lo largo de todo el imperio y el gobierno imperial romano ayudaba a que llegara a su destino. Quiere decir que alimentara las arcas del templo de Jerusalén. Un personaje muy importante, y todos lo sabemos, es Herodes. Herodes y ¿cómo se llama? La genealogía que establece, ¿no? La familia que va a establecer como gobernante de parte de la región de Judea. Con ayuda de Marco Antonio, usted sabe, ¿no? Marco Antonio, que primero es aliado de César y después va a combatir a César. Con ayuda de Marco Antonio toma la ciudad de Jerusalén y Herodes es coronado rey de Palestina. Herodes no es judío.
Él es oriental, por eso tiene que hacer muchas actividades, tiene que hacer muchas cosas para justificar, para congraciarse con los judíos, porque de entrada ellos lo veían como un rey espurio, no era un rey aceptado, no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Pues por obvias razones, estaba sentando en el trono de David sin ser judío. Cuando Marco Antonio es derrotado en Actium en el año 31, Herodes va a Octavio César y le expresa la sumisión a Octavio César con el fin de ganar, ¿no? De conservar el poder. El historiador Flavio Josefo dice que esta fue una medida muy sagaz de Herodes. Herodes no era tonto, Herodes era muy buen político y entonces sabía que tenía que atraerse el gobierno, ¿no? Las simpatías del emperador romano. Él es un príncipe de tipo helenista, de origen árabe, no tiene ninguna relación ni siquiera con la familia poderosa que había gobernado Israel, que era de los asmoneos, ¿no? La secta o la etnia o el grupo religioso más importante que había gobernado política y religiosamente Israel. De hecho, los va a desplazar, pero los va a conservar también un poco, o sea, como aliados, va a intentar hacer un equilibrio. En realidad él era idumeo, vive en el sur de la Judea, conquistados, ¿no? en el año 126 por Juan Hircano, y se habían visto obligados un poco a judaizarse, pero no eran, digamos, verdaderos, él no era un verdadero judío. Por eso, de hecho, él no va a poder tener, como hubiera sido el deseo, tener los dos tronos, digamos, el poder político y el poder eclesiástico, las dos varas, digamos, que eso era un poco la usanza de los reyes judíos hasta esa época. Él va, justo para congraciarse, se convierte en un soberano constructor, ¿no? Va a levantar muchos edificios, no solo en honor, o sea, puertos, ciudades, muchas cosas, no solo en honor de Octavio César o de los romanos, para ayudar a los romanos, sino también para congraciarse con los judíos. ¿Y qué mejor forma de congraciarse con el pueblo judío que reelaborar, reconstruir, pero todavía más grande y fastuoso, el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén, que había sido destruido después de la conquista de Babilonia y del exilio, no se había terminado de construir. Va a llegar Herodes y va a hacer una gran obra de construcción para traerse justamente el bien, o para ser bien visto por los judíos. Para ello, va a lograr incluso que se le den en la categoría de, después vamos a ver, hay categorías de sacerdotes, bueno, después no es parte, pero tienen que saber, en el templo de Jerusalén había diversas categorías de sacerdotes. De hecho, hubo una vez una huelga y una medio escaramuza ahí de los cantores para que se les considerara como sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes, no importa su grado, participaban de las ofrendas que se hacían en el templo. O sea, se les repartía parte de lo que entraba en el templo. Por eso ellos pedían un pago, digamos, por su trabajo. Y para que se les pudiera pagar tenían que ser sacerdotes. Herodes va a enseñar albañilería y va a nombrar, y va a hacer que hagan, ¿no? Les den el estatus de, aunque sea de la parte más baja, de sacerdotes a hábiles constructores, ¿no? Albañiles, para que puedan, sin profanar el templo, construir el templo de Jerusalén, o reconstruir el templo de Jerusalén. Uno de los principales problemas que va a tener Herodes es la sucesión. ¿Por qué? Porque evidentemente su trono no estaba bien cimentado. Por lo tanto, es muy importante que ¿cómo se llama? Que él deje claro qué iba a pasar con todos los territorios que él gobernaba. Va a tener varios, pero tres hijos a los que les va a heredar el poder. Uno es Arquelao, que heredaba el trono directo, el que él tenía. Herodes Antipas, que se convertía en tetrarca de Galilea y Perea. Y Herodes Filipo, que además es hijo de Cleopatra y que va a gobernar, es tetrarca de Gaulantilde, Traconilde, Batanea y Panias. O sea, va a gobernar, digamos, otras regiones. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando él garantiza la sucesión, o sea, cuando establece su, digamos, testamento y garantiza el reparto del reino, evita luchas, o qué es lo que quiere evitar.
pero desde el comienzo de su reinado Arquelao va a tener que enfrentar rebeliones fomentadas por los fariseos. ¿Por qué? Bueno, porque le discutían el título de rey. O sea, los fariseos se van a... perdón, no, ellos no. Los fariseos empiezan a rebelarse contra el trono porque a ellos, a un sector de ellos, no les parecía que alguien que no fuera judío y que pudiera ostentar ser sacerdote y rey, digamos, ocupara el trono de David. También su hermano Herodes Antipas le va a disputar el trono. Y entonces van a Roma, ¿no? Mandan delegaciones. Augusto va a reflexionar y confirma más o menos el testamento de Herodes. ¿Por qué? Arquelao se quedaba con Judea, Idumea y Samaria, pero solo con el título de etnarca, no los hace reyes. Antipas era tetrarca, ¿no? En Batanea, Auranítide y Traconítide. Pero el arreglo, bueno, finalmente no va a durar mucho. Las esposas se meten, empiezan a buscar también otros alianzas vía matrimonio con otros pueblos, etcétera. O sea, nunca hubo paz, digamos, bien establecida, ¿no? Durante el periodo. ¿Por qué es importante que les quiten, o sea, que no los llamen reyes? Porque ser reyes les daba un estatus y una independencia frente al poder romano y les daba una fuerza y un reconocimiento y capacidad, digamos, de ascendencia sobre el pueblo. Los romanos les niegan ese título. Esto es muy importante, sobre todo, ahorita estamos hablando del abuelo, digamos, o de los antecedentes de el Herodes de Jesús, ¿no? El que va a tratar con Jesús. Entonces esto es muy importante para el destino justamente de aquel Herodes. Entonces el procurador va a reunir poder civil, militar y judicial. Ese es muy importante, ya se me estaba escapando. El judicial es muy, muy importante para lo que va a suceder después con Jesús. Contexto económico. ¿Cuál es la relación de la judía? Bueno, la judía evidentemente tiene que pagar impuestos y se los paga a Roma. O sea, va a pagar un impuesto al templo, pero también va a pagar el ciudadano, ¿no? La judea al emperador. Hay varios impuestos. Los impuestos a las propiedades, los impuestos a las rentas, o sea, por rentar las propiedades. Cada individuo tiene que pagar impuesto por peregrinar y había, acuérdense, constantes peregrinaciones a Jerusalén y la 20ª parte sobre herencias, sobre todo si se trata, más bien solo si se trataba de ciudadanos romanos. Ser ciudadano romano es muy importante, te da una categoría distinta frente a la ley. Por eso Pablo va a decir, yo soy ciudadano romano y va a pedir ser juzgado por el emperador. Los impuestos indirectos no son conocidos en detalle, pero existían tasas sobre las ventas, cuando obtenías un esclavo, obtenías su libertad, y los derechos aduaneros, sobre todo los de los puertos. Los puertos van a ser muy importantes. En la agricultura los principales productos, digamos, son el trigo, la cebada, higos, olivo y las viñas, ¿no? El vino, por supuesto. El trigo es la base de la alimentación, igual no se cultivaba en todas partes, pero especialmente en Galilea, lo cual le daba también a los galileos, digamos, un cierto influencia, ¿no? Donde se produce mucho más de lo que se consume y por lo tanto en Galilea pueden exportar el trigo de la Galilea a la Judea y a Jerusalén. La cebada era un segundo cultivo en importancia, pero se usaba más para el alimento de los animales. No era más para alimentar al ganado y a las aves. Los higos son importantes porque son muy importantes. Primero porque en tiempos de sequía se importaban al país, pero son tienen agüita. O sea, son muy buenos para esos lugares tan cálidos, digamos. Son muy, no, son muy refrescantes. Entonces, además son dulces, entonces se producen muchas cosas con estos higos. El olivo, pues ya saben, ¿no? Por el aceite también, ¿no? Bueno, de hecho era tan importantes los olivos que justamente todavía hoy no están poblados, ¿no? Hay campos de olivos, por no recordar el famoso Monte de los Olivos.
por la producción del aceite. Estos aceites preciosos no solo se usaban para cocinar, en realidad se usaban también para la cara, por ejemplo, para ponerse, para quemar, ¿no? Las ofrendas, o sea, para muchas cosas. Las viñas, por supuesto, para producir el vino. Parece ser que había muy buen vino en Judea. La industria. Hay varios tipos de industria y cada una de ellas, digamos, se va a desarrollar de una manera distinta y todo dentro, bueno, del contexto tecnológico incluso del mismo Imperio Romano. Una de a lo que más se dedicaban las personas, sobre todo los que vivían a lo largo de los lagos y puertos, es a la pesca, evidentemente, ¿no? Pues en primer lugar, la pesca, que tiene una gran importancia para la alimentación de todos los días. ¿Por qué? Porque además era muy intensa. Este pescado se salaba, se secaba y se podía también exportar. Con Herodes ya vimos que se da un auge en la construcción, la ampliación del templo y su arreglo de decoración duraron del 20 antes de Cristo al 64 después de Cristo. O sea, para cuando terminaron, o sea, ocuparon varios periodos de varios gobernantes y tal. Para cuando dijeron que terminamos el, este, el templo, por decirlo así, o se acabó de afinar el templo, pues a los pocos años volvió a ser destruido por los romanos, ¿no? En el año 70, pero bueno. Ahora, para no dejar en paro a los 18,000 albañiles que se calcula trabajaron en la construcción, remodelación y mantenimiento del templo a lo largo de los años, entonces se hicieron otras obras de pavimentado de calles. Recordemos que una de las grandes herencias de los romanos, del Imperio Romano, es las calles y las alcantarillas, así como los acueductos. Bueno, entonces estos reyes de la Judea también estimularon mucho la construcción y pavimentación de calles. Se construyeron ciudades, como la, ¿no? Como, o se ampliaron y modernizaron, como la de Tiberíades. Se fortificaron también, se hicieron varias fortalezas. Y creció muchísimo Jerusalén, y por eso hubo que edificar fuera de las murallas antiguas, se siguió edificando. Hoy, por ejemplo, bueno, se entiende, ¿no? La vieja ciudad de Jerusalén que está cobijada dentro de una gran nueva urbe, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que para lograr este tipo de construcción en ciudades y todo, se hicieron varias labores. Para empezar, tenía que haber cisternas para almacenar agua, tenía que haber alcantarillas, tenía que haber calles pavimentadas, canaletas para, ¿no?, la basura y para la lluvia y todo esto. O sea, es una gran obra de construcción que no dejó y que no se paró, digamos, por lo menos hasta la destrucción, digamos, del templo y la caída de Jerusalén. Otras industrias, por supuesto, son los textiles, sobre todo de las ovejas, ¿no? De la lana de las ovejas, que ocupaba mano de obra principalmente femenina, pero pues también había hombres, ¿no? Tejedores que bueno, no eran muy bien considerados, pues era una actividad más bien femenina. Gracias a la cantidad de corderos que había, entonces manejan mucha lana en la Judea, mientras en Galilea, en Galilea atravesaban rutas que venían de la India y de Oriente y que traían sedas, traían linos, traían sedas de Egipto, de la India, de China, se fabricaban alfombras, mantas, tapices que también se iban a mandar a Roma. Y para ello había una gran industria de la tintorería, del teñido de las telas, ¿no? Del colorado de los hilos, etcétera. Esto estaba muy bien representado en Jerusalén y era una actividad, digamos, o podía producir quizás no telas tan finas como las sedas, pero sí cosas, productos muy bien estimados, ¿no? Bastante estimados y de lujo también. O sea, no solo era para el consumo popular, sino también era para un sector de lujo. Acuérdense que Jerusalén tenía también una clase que necesitaba, ¿no? Y que consumía piedras preciosas, telas finas, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que se han encontrado muchísimo es trabajos de cuero y alfarería. La alfarería evidentemente es una alfarería muy particular, es muy especial. Se parece, ¿no? Puede ser similar, más o menos encontramos en el Mediterráneo y en el ambiente, encontramos esta alfarería más o menos
parecida por las técnicas, pero no así por las pinturas o los labrados. Era importante, por supuesto, porque producía utensilios de cocina, de almacenamiento. Si no tenemos grandes bodegas, si no tenemos refrigerantes o refrigeradores y tal, se metía todo, ¿no?, en estas vasijas, ¿no?, que nosotros normalmente conservamos líquidos, nos parecen jarras, no, se conservaban granos, se conservaban pescados secos, se conservaban muchas cosas que se han ido encontrando en las excavaciones y que resultan ser algunas de una manufactura también muy particular. Había una industria del cuero, y esta industria provenía sobre todo de todas las víctimas que se ofrecían en el templo. O sea, se quemaban, se destajaban y se aprovechaban las partes. O sea, se inmolaban, pero se aprovechaban las partes. La carne era repartida, pero también parte de la carne se vendía. Los cueros se vendían a los talabarteros para que pudieran hacer también, pues, muchas cosas, ¿no? Desde cinturones hasta zapatos, ¿cómo se llama? O sea, una vez curtidas, bueno, se hacían, ¿no?, bolsas, etcétera, ¿no? Bastantes cosas. Otras industrias, por ejemplo, era la de la panadería. O sea, evidentemente había un buen sector de panaderos, había un buen sector de otro tipo de oficiales, digamos, ¿no? Con oficios, de oficios que atendían las necesidades de todos los días. Una de estas industrias es la del betún, que es una sustancia pegajosa. Esta sustancia, que es muy viscosa y pegajosa, servía para embarrar las maderas y prepararlas para la construcción de las barcas y que pudieran, ¿no?, para navegar. Entonces, también había una industria que recogía este betún y que no lo usaba, lo vendía. También se usaba para productos farmacéuticos. Ahora, en Jerusalén, por ejemplo, se concentra muchísimo la artesanía de lujo. ¿Por qué? Porque no solo se podían hacer ofrendas al templo con ella, o se llevaban al templo, no solo la consumía la clase gobernante, sino también una clase de alfarería, de artesanías, de joyas, de cosas, se vendían. Jerusalén era un gran atractivo turístico. Se viajaba mucho, digamos, no solo los judíos que iban en peregrinación, también muchos paganos iban a ver el grandioso templo de Jerusalén. De hecho, pasaban nada más hasta cierto patio, no podían ir más adelante, pero eso no quiere decir que no pudieran dejar su ofrenda al templo de Jerusalén si querían y comprar recuerdos. Eso de los souvenirs y los recuerditos son de toda la vida. No los inventamos, ¿verdad? En la modernidad, no. Entonces, para asistir a ese tipo de mercado, pues había productores de herramientas, de estatuillas, de joyas que pudieran llevarse como recuerdo de su visita al templo a la ciudad de Jerusalén. Evidentemente había portadores de agua, barberos, barrenderos. Esto es importante, había barrenderos. Las calles estaban cuidadas. Ahora, otro elemento importantísimo de Jerusalén y de de esa parte es el comercio. El comercio interior, que era muy activo, y el comercio exterior. De esto tenemos que ver varias cosas. Primero, del interior evidentemente pues, lo que se producía, ¿no? Granos, lanas, cueros, etcétera, etcétera, iban y venían, lomo de burro, de camello y tal. Con el comercio exterior también se traían maderas finas, perfumes, inciensos, sobre todo de Arabia, que son muy caros. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Primero, cuando nosotros vemos que una vez muerto Jesús van las mirofloras a darles, ¿no?, estas portadoras de aceites perfumados, de esencias para ungir el cuerpo del Señor, que ya no estaba. Estos perfumes eran muy preciados, solo o sea, se compraban en vida para que te los pusieran cuando te murieras. Era un artículo de lujo, es un artículo muy costoso, es un artículo muy preciado que no se producía. El incienso que se quemaba en el templo tampoco se producía. Maderas muy finas eran traídas del Líbano. Pero, y aquí vámonos a la geografía, a pesar de que las rutas comerciales por caravanas y camellos podían llegar por la Galilea, atravesar la Samaria y entrar a Judea, el hecho de que estas cosas atravesaran Samaria, que era una tierra de paganos y de impuros,
Acuérdense que quien venía de Samaria era un impuro, entonces tenía que purificarse para entrar. O sea, el judío se purificaba por haber cruzado Samaria, se tenía que purificar para entrar a Jerusalén. Bueno, por eso no eran bien vistos, eran unas relaciones muy malas. Entonces, si tú querías vender al templo, tenías que hacer un rodeo por mar. No podías cruzar y no podías tocar costas de Samaria, porque entonces los productos que vendías estaban impuros y no podían ser utilizados en el templo de Jerusalén, que era un gran comprador. Entonces, bueno, pues no. Ahora, a través del comercio exterior hemos encontrado bronces, mármoles, capiteles. O sea, se veía que tenían, que en verdad era un centro neurálgico de las rutas comerciales. Geopolíticamente era un punto estratégico de las rutas comerciales de ese entonces, ya sea por caravanas, ¿no? Ya sea en barco, el medio que quieran, ¿no? O sea, y entonces en la ciudad tenían, los agentes comerciales tenían varios puestos, ¿no? Varios lugares para poder, oficinas, digamos, de comercio. Bueno, aquí cerramos la primera parte de nuestro de Jerusalén en tiempos de Jesús, y en la segunda parte vamos a ver ya tipos sociales, religiosidad y un poco más a fondo las discusiones políticas de cómo es que llegaron al gobierno los herodianos, digámoslo así. Bueno, nos vemos pronto.